Revelado, 10 acciones increíbles que transformarán tu tristeza en una experiencia INSPIRADORA. Javier siempre había creído que la vida era una serie de ecuaciones por resolver. Pero en ese momento, su mente se encontraba en un laberinto sin salida, atrapada entre la lógica y la tristeza abrumadora. A sus 26 años, había sido bendecido con una carrera prometedora como ingeniero, pero el eco de la risa de su madre aún resonaba en las paredes de la casa familiar, ahora silenciosa. La pérdida había dejado un vacío imposible de llenar, y cada rincón de aquel hogar se convertía en un recordatorio desgarrador de su amor incondicional. Con su corazón en una batalla interna, Javier se dedicaba a ayudar a sus vecinos, reparando goteras y calculando presupuestos. A veces, una sonrisa de gratitud era suficiente para iluminar su día, pero cada gesto de apoyo le recordaba que su mayor apoyo había desaparecido. La presión se acumulaba en su pecho, y el peso de las expectativas se cernía como una sombra, cada vez más opresiva. Mientras su abuela contaba historias sobre la indomable voluntad de su madre, él la escuchaba con ojos vidriosos, aferrándose a fragmentos de esperanza. La familia es lo más importante, mijo, repetía su abuela. Pero, ¿qué significaba eso cuando el peaje del dolor ahogaba cualquier destello de luz? Esa noche, mientras el cielo estrellado lo envolvía, una idea surgió de lo más profundo de su ser. Se imaginó dando vida a un sueño oculto de su madre, un pequeño negocio que prometía ayudar a la comunidad. Sin embargo, la inseguridad lo asaltó. ¿Sería capaz de llevar adelante una idea que ella nunca pudo ver florecer? Las noches se convirtieron en un torrente de pensamientos acelerados, donde la duda y la determinación luchaban por salir a la superficie. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos con cada paso que daba hacia la realización de ese legado. Javier se enfrentaba a miradas escépticas y murmullos llenos de duda. Un joven ingeniero tratando de revivir un sueño olvidado, pensaban muchos. Él sabía que el dolor era solo el punto de partida, una espina en el corazón que, en lugar de entorpecerlo, debía transformarse en una chispa. Sin embargo, la presión aumentaba, la angustia de no estar a la altura lo ahogaba más de lo que podía soportar. La noche del evento se acercaba y su mente se debatía entre la emoción de honrar a su madre y el terror a no cumplir con sus expectativas. Mientras se armaba de valor para pronunciar un discurso, una tormenta de inseguridades lo envolvía. Sus pensamientos giraban en torno a la pregunta infernal: ¿qué valor tiene mi dolor si no puedo inspirar a alguien más? Justo cuando la incertidumbre amenazaba con tragarlo, el rostro de su abuela brotaba en su mente, recordándole que siempre había que seguir adelante. Los ojos de la comunidad se centraban en él y una mezcla de esperanza y desesperación lo invadió. ¿Podría realmente convertirse en un faro para los demás, transformando su tristeza en una experiencia significativa? Despertaba la inquietud, la presión de un futuro incierto, un desafío que superaba cualquier ecuación que alguna vez había resuelto. Todo lo que podía hacer era sostenerse a sí mismo mientras la voz de su abuela resonaba en su mente, ¿pero sería suficiente? La noche del evento había llegado, y la atmósfera vibraba con una energía palpable. Javier se encontraba en el centro del escenario improvisado, rodeado de caras conocidas y extrañas, todos expectantes. La luz de las velas temblaba, proyectando sombras que danzaban con la brisa fresca. Aunque su cuerpo estaba ahí, su mente viajó a un lugar donde solo habitaban recuerdos. El eco de su madre lo alentaba desde lo más profundo, y ese amor lo impulsaba a desafiar sus propios miedos. Un repaso mental de lo que había preparado lo ayudó a centrar su atención. Era un guión simple, pero había puesto en él todo su enfoque y su corazón. Había trabajado incansablemente en los últimos días, organizando sus ideas, enmarcando la historia de su madre y su sueño. El engranaje del legado comenzaba a girar en su mente. Este no era solo un homenaje, sino el inicio de algo que quería que creciera. Al abrir la boca para hablar, el abrumador silencio se volvió un aliado. Las palabras no fluyeron como esperaba, más bien, surgieron con un leve titubeo. Pero cada letra era un ladrillo, construyendo un puente no solo hacia su pasado, sino hacia un futuro que ansiaba ser mejor. Este proyecto,
comenzó, no solo busca revivir un sueño, sino también ofrecer un espacio donde cada uno pueda encontrar su voz, su pasión, su impulso. Mientras hablaba, Javier comenzó a notar cómo su ansiedad se disolvía en el aire. Con cada frase, el peso del dolor se transformaba en motivación. Había algo liberador en compartir su historia. Para su sorpresa, las miradas que antes eran escépticas se suavizaron, algunos comenzaron a asentir, mientras otros intercambiaban murmullos de asentimiento. A medida que su discurso avanzaba, su mente se centró más en lo que quería lograr y menos en el temor de ser juzgado. Reveló la historia de su madre, sus enseñanzas, los sacrificios que hizo, y en el proceso, desnudó sus propias inseguridades y vulnerabilidades. Es fácil perderse en la tristeza, pero hay que aprender a usarla como un motor, no como una cadena. La conexión entre él y su audiencia se hizo palpable. La tristeza compartida y la esperanza resonaron en cada rincón de la sala. Él no solo hablaba de su dolor, estaba invitando a todos a reflexionar sobre el suyo. La atmósfera cambió de una de tensión a una de empatía profunda. Pero en medio de este momento revelador, una inquietud se deslizó en sus pensamientos. La pregunta que había estado evitando comenzaba a surgir con más fuerza, ¿y si esto no es suficiente? Al finalizar su discurso, una sensación de triunfo lo invadió. Sin embargo, también lo hizo el temor de lo que vendría. Había logrado abrirse de una manera que nunca había creído posible, pero ¿y si el público no respondía como esperaba? ¿Sería capaz de concretar esa conexión en algo tangible que perdurara? Las reacciones vinieron rápidas, aplausos, sonrisas, algunos incluso se acercaron para compartir sus propias historias. Sin embargo, en medio de todo, una figura distante al fondo, con mirada crítica, comenzó a generar dudas en su mente. Ese individuo parecía escéptico, como si cuestionara tanto su discurso como la viabilidad de su proyecto. Fue entonces que Javier comprendió que su batalla no había hecho más que comenzar. ¿Podría realmente llevar a cabo el sueño de su madre frente a la certeza de un posible fracaso? Era momento de tomar decisiones que pusieran a prueba no solo su fuerza, sino también su visión. El verdadero desafío se planteaba ante él, ¿cómo convertir toda esa emoción y reconocimiento en acciones efectivas? Con la mirada fija en el futuro, Javier se dio cuenta de que necesitaba un plano claro que lo guiara en esta nueva etapa. Justo cuando comenzaba a pensar en los pasos que debía seguir, una voz conocida e inesperada interrumpió sus pensamientos. Siempre es fácil hablar, pero ¿realmente estás listo para lo que viene? La duda sobre su capacidad para proceder resonó en su interior y, con ello, el desafío había sido lanzado. Esa voz, cargada de ironía, pertenecía a Raúl, un antiguo compañero de la universidad que había destacado siempre por su escepticismo y su sentido crítico. Javier sintió cómo la adrenalina se disparaba en su interior, el cuestionamiento de Raúl era un eco de sus propias inseguridades. Se arriesgaba a ser desmantelado ante los demás y no construía una respuesta sólida. ¿Listo? No sé si estaré listo jamás, pensó, sintiendo el nudo en su garganta. El impulso de desestimar la provocación era fuerte, pero en lugar de ello, decidió enfrentar aquello que le inquietaba. Creo que la vida nos enseña a ser resilientes a través de nuestras pérdidas. Estoy aquí para crear un camino nuevo, dijo, el tono más firme de lo que esperaba. Raúl arqueó una ceja, como si de su sorpresa naciera un reto. Interesante, pero las palabras son solo eso, palabras. Sin acción, se desvanecen, Javier. Esa afirmación lo situó en un cruce clave de su nuevo viaje. No solo necesitaba motivación, requería un plan estratégico que le permitiera canalizar esa energía de manera efectiva. Mientras los murmullos de la audiencia comenzaban a desvanecerse y los aplausos se convertían en ecos lejanos, Javier se encontró en una necesidad imperiosa de autoevaluarse. Tenía una idea, sí, pero vulnerabilizarse ante los demás no significaba que supiera cómo llevar a cabo su visión. Había llegado la hora de solidificar su proyecto, se retiró del escenario y buscó un rincón relativamente aislado, donde pudiera respirar y organizar sus pensamientos. Escribió en su cuaderno de notas, un ritual que había practicado desde su adolescencia, enunciados, ideas, pasos. Quizás todo iniciara con una pequeña reunión, una conversación donde los interesados pudieran aportar y colaborar. Pero esto requería coordinación, no solo inspiración. Mientras garabateaba sobre el papel, una pregunta surgió de lo más profundo de su mente: ¿qué tipo de liderazgo quería ejercer? No quería ser un orador carismático que inspirara brevemente, sino un líder capaz de movilizar a otros hacia un objetivo común.
La duda de Raúl dejó de ser un obstáculo y comenzó a transformarse en la brújula que necesitaba. La idea de un grupo de trabajo se empezó a afianzar en su mente. Diseñar pequeños talleres y sesiones de intercambio se convirtió rápidamente en su prioridad. Habría que reunir a personas que compartieran intereses, pero, sobre todo, el deseo de transformar su dolor en algo constructivo. A medida que esbozaba su plan, sintió cómo la ansiedad se convertía en entusiasmo. Si esto va a funcionar, la clave será la colaboración, reflexionó, consciente de que debía crear un entorno donde cada voz fuera valorada. Javier estaba comenzando a vislumbrar no solo el objetivo claro, sino también cómo alcanzar su máxima expresión. Sin embargo, la sonrisa que se dibujaba en sus labios fue apagada por un pensamiento aterrador. A medida que se adentraba en estos planes, el hallazgo de su propia fuerza podría representar inconvenientes personales. ¿Y si la conexión con otros lo volvía vulnerable? ¿Sería capaz de enfrentar la profundidad de las historias ajenas sin derrumbarse? La responsabilidad de liderar y al mismo tiempo ser receptivo lo abrumaba, pero se sintió obligado a seguir. Alzando la vista del cuaderno, vio a Raúl nuevamente entre la multitud. Esa mirada crítica no era un simple cuestionamiento, era un llamado a la acción. ¿Voy a permitir que el miedo dicte mis pasos o avanzaré pese a él? Se preguntó mientras sentía la presión de la incertidumbre que lo rodeaba. Con cada latido en su pecho, se dio cuenta de que la experiencia no se trataba solo de él. Estaba listo para cambiar, incluso si ello implicaba arriesgarse a ser más vulnerable de lo que había estado dispuesto a aceptar. La realidad era clara, el desafío no solo era desarrollar un proyecto, sino también cultivar su propio crecimiento. Decidido, dio un último vistazo a su cuaderno. Cada palabra representaba un escalón hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Fue entonces que la voz de Raúl resonó en su mente nuevamente, como el eco de una puerta abierta hacia una nueva aventura. Estás a medio camino, Javier. El verdadero miedo empieza ahora. Esa revelación se convirtió en la chispa que encendía su motivación. Enfrentaría cada etapa con la firme determinación de no solo demostrar su valía, sino de transformar ese viaje compartido en un camino significativo. Pero había una pregunta que aún estaba en el aire. ¿Qué pasaría cuando comenzara a invitar a la gente a unirse a su visión? Estaba claro que el verdadero reto apenas había comenzado. ¿Sería capaz de sostener la conexión emocional y transformar el dolor ajeno en una experiencia de crecimiento colectivo? La incertidumbre lo invadió y la proyección de su camino se tornó aún más impredecible. Javier salió del rincón donde había escrito sus pensamientos, con la mente en ebullición. La idea de convocar a otros, de formar algo significativo en torno a su experiencia, comenzaba a tomar forma. Sin embargo, a medida que caminaba, una sensación de desasosiego recorría su cuerpo. Cada paso que daba parecía elevar las expectativas sobre su capacidad para liderar. Sabía que la teoría era más fácil en un cuaderno que en la realidad de las interacciones humanas. Cuando volvió a la sala, Javier se dio cuenta de que el desafío no solo era estructurar un grupo, tenía que ser el capitán de un barco que navegaría en aguas tempestuosas. El liderazgo requería una mezcla deliciosa de sabiduría y vulnerabilidad. Podía realmente facilitar el proceso hacia la sanación cuando en su interior aún luchaba con sus propios demonios. Aprovechando un momento de calma, buscó apoyo en un pequeño círculo de amigos que habían estado a su lado durante las tormentas pasadas. Allí, compartió su visión, una mezcla de entusiasmo y miedo palpable. La recepción fue variada, algunos lo miraban con admiración, mientras que otros parecían escépticos. Raúl no tardó en aparecer en su mente como una sombra en la esquina, un recordatorio constante de que siempre habría dudas por enfrentar. Para que esto funcione, necesitamos más que buenas intenciones, dijo Laura, una amiga que siempre había sido directa en sus críticas. La estructura y el compromiso son esenciales. ¿Tienes un plan? Las palabras de Laura resonaron en él. Flexibilidad y planificación eran sus nuevas aliadas. Comenzó a escribir un esbozo de propuesta, objetivos claros, mecanismos de apoyo y un calendario tentativo de encuentros. Se dio cuenta de que estaba en un proceso de autodefinición. Cada palabra que plasmaba no solo cimentaba su propósito, sino que también construía puentes hacia su propia autoconfianza. A medida que esbozaba el documento, Javier sintió como una chispa interna empezaba a transformarse en una llama. El liderazgo no era solo cuestión de habilidades técnicas, sino de una profunda conexión emocional con el grupo. Necesitaba establecer un espacio seguro donde cada miembro pudiera expresar su dolor sin temor. Se encontró ante la posibilidad de aprender de sus propias limitaciones al abrirse a los demás.
¿Y si me convierto en el tipo de líder que también es capaz de escuchar?, pensó. La idea le pareció liberadora, pero también aterradora. Se inyectó un pequeño reto en su plan: cada sesión debería comenzar con la vulnerabilidad propia, presentándose como un igual y no como un superior. Eso podría humanizar su figura y crear una conexión más profunda. Con el cuaderno bajo el brazo, Javier salió de la reunión sintiendo que, aunque la montaña por escalar era alta, estaba más dispuesto que nunca a enfrentarse a los escalones que debía subir. Esa mezcla fértil de miedo y determinación lo guiaba a cada vez que este nuevo viaje se dibujaba en su horizonte. Sin embargo, insertar su propia vulnerabilidad en el grupo también planteaba un dilema personal. ¿Podría considerarse un lícito líder si su témpano de confianza se deslizaba hacia la inseguridad? Los ecos de Raúl regresaron a su mente. Las palabras son solo eso, palabras. En el camino a casa, su mente no dejó de trabajar. Empezó a pensar en los pasos a seguir, en cómo podría ofrecer un espacio para que otros se expresaran pero también se sintieran inspirados. Un mantra resonaba en su interior: no se trata solo de mí, se trata de nosotros. Aún así, se preguntaba, ¿sería suficiente la autenticidad para sostener el barco en medio de la tormenta emocional? Cuando la sombra de lo incierto se cernía sobre su camino, decidió que el primer paso sería proponer la primera reunión formal. Antes de dar ese paso, debía lidiar con su propio cuestionamiento interno: ¿estaba dispuesto a ser el primero en abrirse? ¿Qué tales historias compartiría? La incertidumbre crecía, pero la emoción tampoco se podía contener. En aquellos momentos de introspección llegó a una clara realización: el verdadero reto no solo sería unir a otros, sino también presentarse sin corazas personales. A medida que se precipitaba hacia esa revelación, se dio cuenta de que su viaje artístico no solo involucra al otro, es un viaje hacia uno mismo. Con la mente y el corazón en conflicto, Javier se detuvo en la puerta de su casa. La luz que provenía del interior era suave, un reflejo de la paz que anhelaba. Pero cada vez que respiraba, se sorprendía ante la responsabilidad que esto implicaría. ¿Estaba realmente listo? La pregunta resonó como un golpe de tambor mientras tomaba conciencia de que el verdadero desafío se preparaba para desvelarse. Estaba a un paso de abrir la puerta hacia lo desconocido. ¿Qué secretos y revelaciones le depararía su primer encuentro? La única certeza que tenía era que no podría dar marcha atrás. Javier respiró profundamente antes de entrar, sintiendo cómo el aire fresco de la noche lo envolvía. Cada paso hacia el interior de su casa se sentía como una decisión monumental. La línea entre su antiguo yo y el nuevo líder que aspiraba a ser se difuminaba al entrar en el umbral. Este lugar, que había sido su refugio en momentos de crisis, ahora se convertía en una incubadora de cambios. Se sentó en su escritorio, el mismo donde había borrado y reescrito planes una y otra vez. La hoja en blanco que frente a él parecía tanto un lienzo lleno de posibilidades como un campo de batalla. Con determinación, se propuso a corromper la inercia de sus dudas. Tomó un bolígrafo y, sin más preámbulo, empezó a delinear los puntos clave que estructurarían su propuesta. No solo sería una reunión, era el principio de una transformación emocional. Él sabía que para atraer a otros, primero debía capturar su propio fuego interno. Las palabras fluyeron de su mano: el primer encuentro se centrará en compartir historias, un espacio donde la tristeza se transforme en un puente hacia la sanación colectiva. Mientras escribía, la visión se aclaraba. Las historias personales eran catalizadores de conexión, un vehículo a través del cual no solo él, sino cada participante podría encontrar valor en su vulnerabilidad. Sin embargo, a medida que más ideas surgían, también lo hacían las interrogantes. ¿Cómo manejaría un momento de silencio incómodo, en el que el dolor de algunos comenzara a hacerse presente? No puedo permitir que mi miedo a no saber qué decir frene el proceso, pensó. Ahí radicaba otro reto, en convertirse en un facilitador eficaz que navegara esas aguas emocionales sin perder el rumbo. Así, con cada línea que trazaba, Javier comenzó a construir los cimientos de la confianza en sí mismo. Conscientemente despejó su mente, abordando cada frustración como si fuera un ladrillo en su camino hacia el liderazgo. Reconoció que este ejercicio no era solo para otros, era un acto de autoafirmación. El miedo existente era un espacio a explorar, no un obstáculo a evitar. Los ecos de las conversaciones con su círculo de amigos resonaban en su mente. Laura había señalado la importancia de un compromiso tangible. ¿Estás listo para comprometerte contigo mismo antes que con los demás?, se preguntó. Esa idea caló hondo. Para liderar, la transparencia con uno mismo era primordial. Sin ella, el mensaje se vería diluido.
cuando finalmente terminó de escribir, miró el papel con una mezcla de orgullo y temor. Había trazado un camino, pero los pasos posteriores eran inciertos. Sintió la tensión de la expectativa en cada fibra de su ser, la posibilidad de abrirse y de abrir el espacio también a otros. Pero había algo más profundo. Sabía que, en el fondo, el dolor compartido con aquellos que asistirían a la reunión podría desatar una nueva dinámica de aprendizaje mutuo. Sus historias, sus luchas y, sobre todo, su capacidad de encontrar luz en la oscuridad podrían cambiarlo a él y a ellos. La fecha de la primera reunión se acercaba rápidamente y la ansiedad comenzó a dominar su mente. Sin embargo, esta vez, decidió no evadirla. Se enfrentó a la inquietud con una pregunta simple pero poderosa: ¿qué puedo aportar genuinamente? En ese cuestionamiento, Javier vislumbró otra capa de su desarrollo. La auténtica contribución provenía de aceptar su historia como válida, y esa aceptación le ofrecía poder. Al acabarse el día, la noche envolvía al mundo externo, mientras que en la mente de Javier una tormenta de pensamientos y sentimientos azotaba su interior. Aún así, en lugar de desmoronarse, encontró en ello la luz que guiaba su camino. La misión había comenzado, y con cada nuevo pensamiento, una idea se hacía presente: el verdadero reto, la verdadera transformación, iniciaría en el mismo instante en que cruzara la puerta y se enfrentara a su grupo. La noche se tornaba inquietante, un nuevo amanecer significaba un nuevo comienzo. ¿Tendría el valor para atravesar el umbral ese día? Mientras la incertidumbre crecía, también lo hacía su sentido de propósito. Estaba listo, al menos en espíritu. Sin embargo, una pregunta inquietante le llenaba el pecho. ¿Podría realmente sostenerse frente a historias que potencialmente resonarían con su propio dolor? La angustia de esta posibilidad se cernía sobre él con la intensidad de una tormenta. Cuando Javier finalmente se quedó dormido, las sombras del día lo acompañaron. Mañana, todo podría cambiar. ¿Cómo reaccionaría su corazón ante lo que estaba por venir? La mañana llegó con un silencio abrumador, solo roto por el canto distante de un ave que desafiaba el peso de la incertidumbre en el pecho de Javier. A medida que se preparaba, la rutina habitual se tornó en un ritual cargado de significado. Cada prenda que se colocaba era un recordatorio tangible de su compromiso, cada movimiento debía ser una declaración de intenciones. Sabía que, al cruzar esa puerta, no solo abriría un espacio para otros, sino que también se enfrentaría a su propio reflejo. El camino hacia el lugar de encuentro se sentía interminable. Cada paso resonaba en su mente como una campana que anunciaba el momento inminente. Reflexionando sobre su papel como facilitador, se cuestionó sobre la profundidad de su conexión emocional. ¿Estaba realmente preparado para lidiar con el dolor ajeno cuando el suyo propio aún era reciente y desgarrador? Esta duda incesante lo acompañaba como un espectro, desafiando su autoconfianza. Al llegar, Javier se encontró con un entorno familiar pero ahora transformado por la anticipación. Miró a su alrededor, notando detalles que antes le eran insignificantes: las sillas en círculo, las luces tenues que crearían una atmósfera cálida y acogedora. Pero aún así, el temor se aferra a su corazón. Tenía que abrir la puerta a las historias de los demás sin perder de vista la necesidad de proteger su propia vulnerabilidad. Cuando los primeros participantes comenzaron a llegar, la sala comenzó a llenarse de murmullos. Con cada rostro que aparecía, Javier sentía la energía en la habitación cambiar, la expectativa se palpaba en el aire. Decidió dar el primer paso para encender la conexión, compartiendo su historia personal, el catalizador sobre el cual quería edificar el encuentro. Habló de momentos de su propia tristeza, de cómo había aprendido a caminar a través de la incertidumbre. A medida que las palabras fluyeron de sus labios, notó una sensación curiosa, casi liberadora. El peso de su carga se sentía un poco más ligero al ser verbalizado. Sin embargo, no había tiempo para descansar. Al momento de invitar a otros a compartir, un silencio profundo se apoderó de la habitación. El desafío de romper el hielo se estaba presentando mismo en su forma más cruda. Javier sintió un nudo en el estómago. Pensó en la duda que lo había acorralado la noche anterior. ¿Cómo podría facilitar el diálogo en un momento como ese, cuando las emociones podían explotar en el aire como fuegos artificiales? En un impulso, propuso varios temas de conversación, intentando crear un espacio seguro. Quería que cada persona sintiera que sus palabras eran importantes. Lo que no esperaba fue la vulnerabilidad cruda que comenzó a surgir. Había relatos de pérdida, de angustia profunda, de momentos en que la vida pareció desmoronarse.
A cada historia, Javier respondía no solo con palabras, sino con una escucha activa que nutría el mismo tejido emocional que había comenzado a tejerse en aquel espacio. Sin embargo, en medio de la conexión, Javier se enfrentó a su mayor desafío. Una participante, visiblemente conmovida, se vio atrapada en un mar de lágrimas sin poder encontrar las palabras para compartir su dolor. La atmósfera se cargó de un silencio incómodo, y a Javier le chocó la cruda realidad de que a veces no hay respuestas, solo una presencia comprensiva. En ese instante, Javier comprendió que el verdadero liderazgo no consistía en tener todas las respuestas, sino en estar dispuesto a sostener la incomodidad del dolor ajeno. La decisión de no intentar arreglar la situación, sino de darle espacio a la tristeza para que fluyera, transformó su ansiedad en aceptación. Al final del encuentro, cuando las historias se comenzaron a entrelazar en un hilo común de experiencia humana, se dio cuenta de que, para su sorpresa, no solo había guiado a otros hacia un camino de sanación, sino que también había sanado fragmentos de sí mismo. La experiencia fue un recordatorio inequívoco de que el liderazgo auténtico emerge no solo de la fuerza, sino de la empatía. Sin embargo, mientras se despedían, un sentimiento persistente lo acompañaba. ¿Sería capaz de repetir ese proceso sin desmoronarse en la fragilidad que había descubierto tanto en los demás como en él? La próxima reunión estaba ya programada, y como un eco en su mente reverberaba la pregunta, ¿su vulnerabilidad sería suficiente para sostener la próxima tormenta emocional que se avecinaba? La respuesta podía cambiarlo todo. La noche anterior a la siguiente reunión, Javier se quedó despierto, su mente girando en torno a las imágenes de los rostros que había visto. La empatía que surgió aquel día lo había cambiado, pero también lo había dejado con una sensación de inquietud. A pesar de la conexión que había forjado, la carga de ser el pilar emocional para otros resumía su propio compromiso. Como lidiar con su propia tristeza mientras se convertía en el refugio de tantas almas afligidas. En la mañana, el cielo estaba nublado, como si el universo reflejara su estado de ánimo. Al prepararse, observó cada gesto en el espejo, buscando una chispa de determinación en sus propios ojos. Pensaba en lo que había aprendido: ser un líder auténtico no significaba ser invulnerable, sino reconocer las grietas en su propia armadura y aún así presentarse. Esa comprensión lo empujaba hacia un nuevo nivel de autoconfianza, pero también implícitamente le advertía sobre los retos que se avecinaban. Llegar al lugar de encuentro se volvió una carga cada vez más pesada. Al cruzar el umbral, se sintió como si entrara a un campo de batalla emocional. Cada silla ocupada y cada nuevo rostro traían consigo historias que, aunque ajenas, resonaban en él. Se presentó ante el grupo con un renovado sentido de propósito, aunque el nudo en su estómago nunca desapareció. Esa vez, decidió comenzar con una técnica diferente. En lugar de abrir el debate directamente, les propuso escribir una carta a su yo más joven, llenando las hojas con las experiencias que deseaban haber compartido en el pasado. La actividad sirvió como un puente hacia su vulnerabilidad colectiva, y a medida que los participantes se perdían en sus pensamientos, el aire se tornó denso con emociones reprimidas. Javier tuvo la clara sensación de que todos estaban luchando contra la misma corriente. Al iniciar la ronda de compartir, observó cómo el temor se transformaba en coraje. Cada persona que hablaba revelaba fragmentos de su vida, pero había algo en sus miradas, un reflejo de lo que él mismo había experimentado. Era la primera vez que no se sentía solo en su dolor, y eso le otorgó una perspectiva distinta sobre su misión. No se trataba de sanar por completo a otros, sino de crear un espacio donde el dolor fuera validado. Una mujer habló de haber perdido a su madre, de la nostalgia que le resultaba un compañero constante y de cómo el arrepentimiento le había robado la paz. Su historia resonó tanto en Javier que no pudo evitar que sus propios recuerdos afloraran, dándole un respiro. Al mirar a su alrededor y ver la conexión genuina entre los participantes, se dio cuenta de que su vulnerabilidad no solo era un lastre, sino también un puente hacia una humanidad compartida. Sin embargo, a medida que la reunión avanzaba, notó que una de las participantes, la misma de la reunión anterior que había lidiado con su tristeza en silencio, seguía aislada. La había visto sumida en sus pensamientos, con la mirada perdida en el suelo. Sin pensarlo, se acercó y le ofreció la oportunidad de hablar, invitándola a compartir su proyecto de cartas. En ese instante, comprendió que cada interacción contaba, que cada momento de conexión podía abrir nuevas puertas de sanación. La joven, temblorosa pero decidida, comenzó a leer su carta. A medida que su voz se iba levantando, Javier sintió que la sala se llenaba de un aire diferente, uno de esperanza. La vulnerabilidad que había temido se transformó en una fuerza tangible.
Pero antes de que pudiera disfrutar de esa victoria, un pensamiento inquietante lo atravesó: cuántas más batallas internas tendría que librar, y sería su fuerza suficiente para sostener a todos en el momento crítico que estaba por llegar. Cuando la sesión terminó, Javier dejó el lugar con una mezcla de satisfacción y ansiedad. La sensación de haber impactado a otros era abrumadora, pero las dudas igualmente persistían. Para la próxima reunión, la verdad sobre cómo haría frente a sus propios demonios se hacía más urgente y clara. La lucha no terminaba, apenas comenzaba. Javier despertó una vez más con el eco de sus propios pensamientos resonando en su mente. La lucha interna que había ignorado durante semanas ahora era un grillete implacable. La sensación de responsabilidad por el dolor ajeno lo mantenía en un estado de tensión constante. Esa mañana, vestido con una apariencia tranquila, su interior se sentía como un volcán a punto de entrar en erupción. Mientras tomaba su café, repasó la conversación que había tenido con la joven en la reunión anterior. Había visto en sus ojos un destello de esperanza cuando finalmente se abrió, y eso lo obligó a preguntarse, ¿cómo podría encontrar esa misma valentía dentro de sí mismo? La idea de enfrentarse a su propia tristeza era aterradora, pero también ineludible. Javier entendía que su bienestar emocional era crucial no solo para él, sino para aquellos que dependían de su fortaleza. Al llegar de nuevo al lugar de encuentro, se sintió acobardado. El lugar estaba decorado con los mismos muebles sencillos, pero la atmósfera parecía diferente. Había una expectativa palpable en el aire, como si el espacio estuviera listo para un cambio. Al entrar, todos los rostros se dirigieron hacia él, buscando guía, respuestas y quizás un poco de su fortaleza. Esta vez, Javier decidió que no podía esconderse en la fachada del líder sólido. En lugar de comenzar la sesión con una actividad evidente, optó por compartir una parte de sí mismo. Explicó cómo la vulnerabilidad era una herramienta, no una debilidad, y comenzó a narrar una experiencia personal que había evitado por mucho tiempo: la muerte de su padre. El relato fluyó entre fragmentos de tristeza y nostalgia, y pudo ver el impacto que sus palabras tenían en la audiencia. Las atenazadas expresiones afloraron en muchos de los presentes. Mientras se adentraba en su historia, un nudo en su garganta luchaba por ser liberado. Sin embargo, en lugar de detenerse, encontró la fuerza para seguir adelante. Habló de la sensación de pérdida, de los sueños que no se realizaron y de cómo, a lo largo de los años, había creído que debía lidiar con todo eso en silencio. La experiencia de abrirse despertó en él una sensación de ligereza. La carga que había estado llevando se diluía en las palabras compartidas. Así, Javier designó un tiempo para que los demás reaccionaran. La sala se llenó de murmullos, de susurros que llevaban el peso de historias personales. Las emociones afloraron, y lo que al principio era un grupo de extraños se transformó en un círculo de confianza. De repente, los llantos y risas se entrelazaban, creando una sinfonía de experiencias humanas. A medida que pasaban los minutos, algo se agitaba dentro de Javier. Una revelación se estaba gestando. Comprender sus propias batallas emocionales no solo lo liberaba a él, sino que mostraba el camino a quienes lo rodeaban. Se percató de que la tristeza también podía ser un catalizador para el crecimiento, la empatía y la transformación. Esa conexión se convertía en un baluarte frente a la adversidad. Tras varias intervenciones, Javier comenzó a notar que la joven que había permanecido callada estaba nuevamente inquieta. Decidió acercarse a ella. Con suavidad, la instó a compartir, esperando que su valentía pudiera inspirarla a abrirse en un momento crucial. Aunque su rostro mostraba fragilidad, sus ojos revelaban una chispa de determinación. Mientras la joven comenzaba a hablar, Javier sintió un escalofrío. No era solo la historia que escuchaba, sino el espejo de sus propias heridas y la posibilidad de que su propia fortaleza pudiera ser también su perdición si no se abordaba. La sesión se cerró, dejando a cada asistente con la tarea de reflexionar sobre su dolor, pero también sobre la capacidad de transformarse. Javier salió, sintiendo que había tomado un paso decisivo en su camino hacia la autenticidad. Sin embargo, un dilema lo acechaba: ¿encontraría la forma de aceptar su propia vulnerabilidad de la manera en que había guiado a otros a hacerlo? ¿Cuántas revelaciones más aguardaban en su interior, y cómo cambiarían su lucha interna? Mientras el cielo comenzaba a despejarse, Javier supo que su próximo encuentro no solo sería una oportunidad para ayudar a otros, sino también una necesidad vital para su propia sanación. Frente a él se abría un horizonte lleno de preguntas. La búsqueda de su propia verdad apenas comenzaba. Javier se despertó ese día con el sol filtrándose tímidamente a través de las cortinas, una luz suave que parecía recordarle la necesidad de una metamorfosis interna.
En su mente aún resonaban las palabras de la joven que se había abierto a él, un acto que resonaba como un eco en su propio ser. La valentía que había visto en su presencia lo instaba a emprender un viaje hacia el autoconocimiento, mientras que su propio silencio clamaba por ser expuesto. Al llegar a la sesión, Javier sintió una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que este encuentro sería decisivo, no solo para los demás, sino, crucialmente, para él mismo. Se dispuso a dar un paso más hacia la autenticidad y decidió que esta vez iba a profundizar. No podía simplemente guiar a otros y él seguía atado a sus propios miedos. La sala estaba llena de rostros que ahora le eran familiares. Cada mirada llevaba su propia carga de tristeza y desconcierto. Javier sonrió, buscando empatizar, y comenzó con una pregunta sencilla pero poderosa: ¿qué significa realmente para ustedes ser vulnerables? Las respuestas fluyeron rápidamente, revelando pensamientos íntimos que resonaban en el corazón de cada participante. Uno a uno, compartieron experiencias que hablaban de ausencia, de pérdida y de arrepentimiento. A medida que sus palabras llenaban el aire, Javier sintió como si cada relato fuera una pieza de un rompecabezas al que le faltaban muchas partes. Sus propias dificultades serían menos al escucharlas a través de las historias ajenas. Sin embargo, la conexión alcanzó un nuevo nivel cuando Javier decidió compartir lo que había aprendido sobre sí mismo en las últimas semanas. Habló directamente sobre su lucha con la tristeza y la negación. Contó cómo había cultivado una coraza de fortaleza, una ilusión de control que solo había aumentado su soledad. Mientras hablaba, sus manos temblaban ligeramente, pero cada palabra que salía de su boca parecía liberar una parte de su ser atrapada. Javier se detuvo un momento, su mirada fija en el suelo. Sintió que su voz se quebraba. En ese instante, comprendió que estaba frente a un cruce de caminos esencial. Podía seguir dando respuestas que no implicaban su verdad, o podía sumergirse en la realidad de sus propias inseguridades. Optó por lo segundo. Hoy quiero aprender a enfrentar mis propias sombras con ustedes, declaró con un tono más firme. La sala se llenó con un silencio de expectativa, y en el aire flotaban cuestionamientos sobre la autenticidad, el valor y la emoción que todos experimentaban. Javier se arriesgó a abrir la puerta a sus temores, hablando sobre su padre, sobre lo que no había podido decir, sobre las palabras no expresadas que aún pesaban en su corazón. Al finalizar su relato, un silencio reverberante envolvió el espacio. Las emociones flotaban, la tristeza compartida, era palpable. Algo se transformó en Javier, sintió que ya no era solo un guía, sino un compañero de viaje. La autocompasión surgió en él como un nuevo concepto a explorar, desenredando aún más nudos que habían permanecido atados durante años. Decidió que, al igual que había alentado a otros a compartir sus historias, debía crear un espacio seguro para su propia vulnerabilidad. Sin embargo, una parte de su interior aún dudaba: ¿sería capaz de afrontar la verdad de sus sentimientos sin desvanecerse? Con esa inquietante pregunta como telón de fondo, Javier miró a la joven que había descubierto su fortaleza en la vulnerabilidad. Algo en su forma de ser insinuaba que había más en ella que solo fragilidad. Había llegado la hora de actuar. Se acercó a ella, decidido a demostrar que incluso los más débiles pueden presentar una piedra angular en el camino hacia el crecimiento personal. Con un toque de confianza, le preguntó: ¿cómo te estás sintiendo realmente después de compartir tu historia? Al recibir su respuesta, Javier sintió que se encendía una chispa dentro de él. Era un nuevo pacto informal, un compromiso de exploración personal. El momento era decisivo. El viaje hacia su propia sanación lideraba ahora hacia la posibilidad de una conexión más profunda. La sala comenzó a llenarse de nuevos relatos, de nuevas luces encendidas en cada participante. Y mientras escuchaba sus voces entrelazadas, la revelación apareció ante él como un camino que era tanto un refugio como un desafío. ¿Estaba finalmente listos para terminar con su disfraz y afrontar lo que realmente era? Era solo el principio de su búsqueda interna, pero cada paso hacia adelante prometía ser una transformación profunda. ¿Cuáles serían los siguientes obstáculos que tendría que confrontar para descubrir su verdadero yo? Javier se despertó aquella mañana con una convicción renovada. La ansiedad de las semanas anteriores había comenzado a disiparse, reemplazada por un sentido de propósito claro. Sabía que había llegado el momento de dar un paso audaz, de confrontar lo que había estado evitando, su propia tristeza. Enfrentar sus sombras era fundamental no solo para su crecimiento personal, sino también para el desarrollo del grupo que había creado. Al llegar al lugar del encuentro, una mezcla de nervios e ilusión chocaba en su interior. Cada cara que se encontraba con la suya lo llenaba de determinación.
Había aprendido a escuchar las historias de los demás y, al hacerlo, había logrado que su propio dolor se sintiera menos solitario. Era una experiencia valiosa, pero esta vez, debía ser él quien diera un paso adelante. Javier decidió que su presentación inicial sería diferente, en lugar de enfocarse únicamente en compartir el espacio, abriría su corazón al grupo. Con el aire denso de expectativas y un silencio palpable, comenzó su discurso. Habló de su padre, de la pérdida que durante tanto tiempo había guardado en el fondo de su ser. Cada palabra que decía le quitaba un poco más del peso que había estado cargando. Se permitió, por primera vez, sentir la fragilidad que había mantenido oculta. No siempre tengo las respuestas, confesó. A veces la tristeza me abruma y me siento perdido. Pero he aprendido que no estoy solo en esto. Mientras su voz resonaba, notó cómo los rostros del público mostraban empatía, sus heridas podían entrelazarse con la suya. A medida que abordaba sus propias vulnerabilidades, los participantes comenzaron a reaccionar. La interacción se volvió ágil y humana. Javier sintió como en el aire se respiraba una conexión auténtica, su honestidad había permitido que muchos se sintieran cómodos para dejar salir su propio dolor. Al abrirse a esa armonía de emociones compartidas, cada uno de ellos experimentó una catarsis. Había llegado el momento que todos esperaban, la transformación de su tristeza en un puente hacia la sanación. Cuando la sesión llegó a su fin, Javier se sintió como si hubiera atravesado un umbral. No solo había guiado a otros a través de su dolor, había abrazado su propia historia con valentía, y eso lo había liberado. Sentía una energía vibrante en el aire. Su grupo había cultivado un espacio donde las sombras eran transformadas en luz. Un reconocimiento palpable pasó entre ellos, el entendimiento de que, aunque la tristeza podía ser pesada, compartirla diluía su poder. Al salir, los comentarios efusivos de los asistentes lo llenaron de un orgullo genuino. Gracias por compartir lo que nadie se atreve a decir, le dijeron algunos. Tu historia nos ha inspirado a seguir adelante, expresaron otros. El testimonio de su vulnerabilidad había resonado profundamente en ellos, y él había encontrado su voz no solo como líder, sino como un ser humano en una búsqueda compartida. Javier se dio cuenta de que había encontrado una forma de éxito que iba más allá de expectativas externas, había cultivado una confianza sólida en sí mismo. La competencia que había demostrado frente a sus propios miedos había transformado su realidad y la de su comunidad, estableciendo un nuevo y significativo legado en homenaje a su madre. Había hecho de su tristeza un motor, no una cadena. Mientras caminaba hacia su casa, reflexionó sobre el impacto que su viaje había tenido. Cada paso que daba se sentía firme, no solo había logrado transformar su dolor en una experiencia positiva, sino que había ayudado a otros a hacer lo mismo. La realización personal alcanzada era una prueba de que estaba listo para enfrentar nuevas profundidades, incluso aquellas que aún no había explorado. La vida, con sus desafíos, ahora se veía llena de posibilidades. Javier sabía que su historia continuaría, y que las lecciones aprendidas florecerían en cada rincón de su vida. Estaba listo para el siguiente capítulo de su existencia, aquel donde su propio crecimiento seguía siendo tan relevante como el de aquellos a quienes había ayudado. Había abrazado el proceso de sanación y, con ello, se sentía más vivo que nunca. Ahora, querido lector, este es el momento para que usted muestre su apoyo a través de estas acciones. Suscríbase inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Deje un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer la diferencia. Comente sus reacciones y teorías sobre este final, y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.